Desde una tierra olvidada, seca y agrietada por el sol abrasador de Galaad, emergió una figura destinada a grabar su nombre en la eternidad, un profeta que definiría la historia de la humanidad. Su nombre era Elías el Tisbita. Él no necesitó de crónicas reales para sellar su fama. Su historia personal hablaría con más fuerza que los logros de dinastías enteras. En el oscuro siglo IX a.C., Elías irrumpió como un faro de fuego y verdad, lanzando un desafío directo a reyes corruptos y reavivando la llama de la fe en un reino ahogado en las sombras. La relevancia de Elías en el plan divino era absoluta, preanunciada en Malaquías 4, versículo 5. He aquí, yo os enviaré al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esta profecía ardía en el corazón de un pueblo que esperaba el regreso de este mensajero de Dios. Su origen, velado en el misterio, solo reforzaba su figura enigmática. Aunque la Biblia confirma su origen en Galaad, su linaje y sus raíces son desconocidos, amplificando el aura de este profeta. Pero Elías no era un mero hombre de palabras. Su resistencia física era sobrenatural. La Escritura lo relata en Primera de Reyes 17, con sus palabras que resonaron como un trueno ante el rey Acab, sentenciando una sequía devastadora por su sola palabra. Su acto de correr delante del carro real desde el Monte Carmelo hasta Jezreel evidencia un vigor sobrehumano. Su jornada estuvo marcada por actos de poder y una providencia divina absoluta. Tras confrontar a Acab, Dios lo ocultó junto al arroyo de Kerit, donde fue milagrosamente sustentado por cuervos. Cuando el arroyo se secó, la palabra divina lo guió a Sarepta, en territorio pagano de Sidón, donde una viuda lo recibiría, conforme a la profecía. Allí, Elías demostraría el poder de un Dios que provee, desatando el milagro del alimento inagotable. En Lucas 17 del 8 al 10, encontramos una parábola que refleja la humildad y el deber del siervo, haciendo eco del viaje de Elías, quien, a pesar de ser un gran profeta, se mantuvo siempre como un instrumento fiel a Dios. La saga de Elías nos arrastra por un camino de fe cruda y milagros puros, desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria, trayendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. En cierta aldea, mientras Elías continuaba su viaje, ocurrió un encuentro memorable. 10 hombres leprosos, parias de la sociedad, clamaron a la distancia por misericordia, suplicando sanidad. Jesús, viéndolos, les ordenó presentarse a los sacerdotes, un acto de fe pura que resultó en su total purificación. De los 10, solo uno, un samaritano, reconoció el milagro, regresando postrado, glorificando a Dios y agradeciendo al Maestro, evidenciando que la gracia divina trasciende toda frontera. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a la viuda en el borde de la muerte. Sus últimos recursos de harina y aceite estaban por agotarse, pero Elías trajo una palabra que desafiaba la lógica. Le pidió, primero, un pan para él, y profetizó que los suministros durarían hasta el retorno de las lluvias. Esta promesa puso a prueba la fe de la viuda, enfrentándola al dilema entre la supervivencia humana y la confianza en lo divino. Sin embargo, la tragedia golpeó. El hijo de la viuda enfermó gravemente. En la cumbre de la desesperación, la mujer confrontó a Elías. Movido por la compasión y una confianza total en el poder de Dios, Elías intercedió por el niño. Llevó al muchacho a su habitación, clamó al Señor y se extendió sobre el niño 3 veces en un acto de súplica intensa. El milagro se consumó. La vida regresó al cuerpo del niño. La madre, testigo del poder de Dios a través de Elías, reconoció en él a un verdadero hombre de Dios, cuyas palabras eran la verdad divina. Este acto selló la misión de Elías y reveló la misericordia de Dios en la circunstancia más oscura. La fe de la viuda fue restaurada, y el milagro sirvió como testimonio de la presencia y el poder de Dios. En el Monte Carmelo, Elías enfrentaría su mayor desafío:
La tierra estaba desolada. Dios instruyó a Elías a presentarse ante Acab, prometiendo enviar lluvia. Este momento preparaba el escenario para el enfrentamiento más dramático entre la fe verdadera y la idolatría. Acab, mientras tanto, sufría la hambruna en Samaria. Obadías, un devoto seguidor del Señor, desempeñaba un rol crucial, habiendo protegido a los profetas de la masacre de Jezabel. Elías, consciente de los riesgos, se dirigió valientemente a cumplir la orden divina. La narrativa de Elías nos sumerge en un camino de fe y desafíos, donde cada episodio revela una dependencia absoluta en Dios, marcando a Elías como uno de los grandes profetas de Israel, un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios. Mientras la tierra sufría, Acab y Obadías, en un intento desesperado por salvar a sus animales, se dividieron para buscar pasto. Acab fue por un camino, Obadías por otro. Fue en ese curso que Obadías se encontró inesperadamente con Elías. Reconociendo al profeta, Obadías se postró, pero expresó su terror. Sabía que Acab buscaba a Elías para matarlo y temía las consecuencias de anunciar su presencia. Obadías, un hombre de fe desde su juventud, reveló a Elías cómo había arriesgado su vida para proteger a los profetas del Señor. Su lealtad era inquebrantable, pero el miedo a la represalia de Acab era palpable. Elías, sin embargo, aseguró a Obadías que él mismo se presentaría ante Acab. Esta promesa era más que un encuentro. Era el preludio de un desafío que sacudiría los cimientos de Israel. Obadías obedeció. Fue al encuentro de Acab y anunció la presencia del profeta. Acab, al encontrar a Elías, lo confrontó. «¿Eres tú el que turbas a Israel?». Elías, firme, devolvió la acusación, señalando que la verdadera causa del desastre era la idolatría del rey y su desobediencia a Dios. Entonces Elías propuso el desafío decisivo en el Monte Carmelo: reunir a todo Israel junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Era un llamado para que el pueblo decidiera, de una vez por todas, a quién servirían, al Señor o a Baal. En el Monte Carmelo, ante una multitud espiritualmente dividida, Elías confrontó al pueblo con una elección clara. Su mensaje fue directo, desafiándolos a tomar una decisión definitiva. La prueba sería simple, pero absoluta. 2 novillos serían preparados, uno para los profetas de Baal, otro para Elías. Pero solo el verdadero Dios respondería con fuego del cielo. El pueblo, percibiendo la gravedad del momento, aceptó la prueba. Elías instruyó a los profetas de Baal que eligieran su novillo e invocaran a sus dioses. Este momento era crucial. No era una prueba de fuerza, sino un enfrentamiento entre la fe verdadera y la religión apóstata que había corrompido a Israel. Los profetas de Baal, en desesperación, clamaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, pero solo hubo silencio. Recurrieron a rituales extremos, danzando y marcando su cuerpo con cortes en la vana esperanza de una manifestación. Elías, observando la inutilidad de sus actos, los provocó, sugiriendo que Baal podría estar ocupado o distante. El desespero de los profetas creció, pero ni sus gritos ni su sangre evocaron respuesta alguna. Entonces Elías llamó al pueblo para que se acercara. Delante de todos, reconstruyó el altar del Señor que estaba en ruinas, usando 12 piedras representando las 12 tribus de Israel, reafirmando la unidad y la herencia espiritual del pueblo. Preparó su sacrificio con cuidado. Luego ordenó que se derramara agua sobre el altar, no una, sino 3 veces, saturando el sacrificio y la leña, haciendo el desafío humanamente imposible. En el momento del sacrificio de la tarde, Elías oró al Señor. Su oración no solo fue por fuego, sino para que los corazones del pueblo se volvieran nuevamente a Dios.
Entonces el fuego del Señor descendió. Consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua en la zanja. Ante este milagro absoluto, el pueblo cayó sobre sus rostros en reverencia, reconociendo la soberanía del Señor, exclamando al unísono: «El Señor, Él es Dios». Elías, en un acto de justicia divina, ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al arroyo de Cisón, donde fueron ejecutados. Este acto simbolizaba la erradicación de la idolatría y la restauración del pacto de Israel con el Señor. Después del triunfo, Elías anunció a Acab la llegada de la lluvia. Mientras el rey se retiraba, Elías subió a la cumbre del Carmelo. Humildemente se postró en oración, esperando la señal prometida. Después de 7 intentos de su sirviente de avistar algún signo, finalmente una pequeña nube apareció en el cielo. Este pequeño signo presagiaba el fin de la larga sequía. Pronto el cielo se oscureció y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra. Pero la victoria tuvo consecuencias. Jezabel, furiosa por la muerte de sus profetas, amenazó a Elías, obligándolo a fugar para salvar su vida. Desalentado y temeroso, Elías emprendió una fuga solitaria hacia Bersebea. Dejando a su sirviente, Elías, exhausto y desesperado, se adentró en el desierto. Allí, solo, expresó su deseo de morir, sintiéndose incapaz de continuar. En ese momento de vulnerabilidad, Elías reveló su profunda humanidad. En el desierto, Elías, exhausto y sin esperanza, se refugió bajo un enebro. En sus momentos más vulnerables, un ángel del Señor lo visitó, trayendo sustento y consuelo. El pan cocido sobre brasas y el agua no eran solo provisiones físicas, sino la señal de la presencia y el cuidado continuo de Dios. El ángel, en una segunda visita, animó a Elías a alimentarse para el largo viaje que tenía por delante. Con la fuerza de esa comida celestial, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, un lugar de revelaciones divinas. Jezabel, mientras tanto, juraba venganza, pero el profeta, cargando el peso de la misión y la persecución, encontró refugio en una cueva en Horeb. Este refugio se convirtió en el escenario de una profunda experiencia espiritual. En la cueva, Dios preguntó a Elías: «¿Qué haces aquí?». Elías expresó su celo por el Señor, pero también su profundo sentimiento de aislamiento y desesperación. Esta honestidad cruda ante Dios reflejaba la gravedad de la situación en Israel. Dios entonces manifestó su presencia, no a través de los fenómenos grandiosos, el viento huracanado, el terremoto o el fuego, sino a través de una voz suave y delicada. Esta revelación, suave pero poderosa, era un recordatorio de que Dios no se encuentra solo en lo espectacular, sino también en la quietud. Elías, al escuchar esa voz, cubrió su rostro con su manto en reverencia y salió de la cueva. La voz de Dios le cuestionó nuevamente y Elías repitió su declaración. En respuesta, Dios le dio nuevas instrucciones, marcando un nuevo capítulo. Dios orientó a Elías a regresar al desierto de Damasco y ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Este acto simbolizaba la continuidad de la misión divina. Dios también reveló a Elías que había 7,000 remanentes fieles en Israel que no se habían doblado ante Baal. Esta revelación fue una fuente de consuelo, recordándole que no estaba solo. En el monte Sinaí, Elías fue transformado. Recibió no solo instrucciones, sino la garantía de que la misión de Dios continuaría. Con esta nueva perspectiva, Elías partió. Su primera tarea: encontrar a Eliseo, hijo de Safat, quien estaba arando. Al lanzar su manto sobre Eliseo, Elías señaló la transferencia del llamado profético. Eliseo, que sus historias inspiren y transformen nuestras vidas, llevándonos a una relación más profunda y comprometida con Dios. Que podamos, como ellos,
dejar un legado de fe y obediencia que impacte no solo a nuestra generación, sino también a las que vendrán después de nosotros, para la gloria de Dios y el avance de su reino en la tierra. Espero que hayas sido profundamente edificado con las lecciones de estos profetas. Que Dios bendiga tu vida. Si tú, que me escuchas, aún no has puesto tu fe en el Dios de ligas, si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete. Él puede cambiar tu historia, perdonar tus pecados y darte un propósito eterno. Entra a tu habitación, cierra la puerta y habla con tu Padre en lo secreto. Clama a Él como Elías y Él te escuchará. Dios te bendiga. Si la fidelidad de Dios, la misma que sostuvo a Elías y a Eliseo, ha tocado tu corazón, te invito a dejar una huella de tu fe. Comparte algo hermoso sobre Dios en los comentarios. Escribe "Dios es fiel" o "Amén", para que juntos edifiquemos una comunidad de fe. Tu testimonio es luz para otros. Y si este ha sido un alimento para tu espíritu, te invito a suscribirte para que no te pierdas nuestra próxima historia.